Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Ale de The Funky Cake y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial, esta vez con marcadores de alcohol, y nos acompaña la marca Artex con su línea de marcadores Oro 66, que son unos marcadores de alcohol en colores pasteles. Por cierto, tenemos un regalito, así que quédense hasta el final del video para que puedan enterarse de qué se trata. El día de hoy vamos a estar usando estos lindos marcadores. Son por supuesto estos marcadores que tienen dos puntas, una biselada y una pincel. Lo vamos a utilizar ambas para el tutorial del día de hoy y estos son los tonos que tienen. Si es que vieron mi video de la semana pasada, sabrán que hicimos un tutorial de marcadores acrílicos, también de Artex, así que funcionan totalmente diferente, pero también son muy lindos. Si es que quieren aprender a usarlos, no olviden chequear el video después. El día de hoy vamos a trabajar con estos marcadores de alcohol, que tienen un acabado muy similar al de las acuarelas. Aquí pueden ver la cantidad de tonos que vienen en estos swatches. Son tonos suavecitos, pasteles, y los vamos a usar para pintar estas flores. La primera característica que debemos conocer es el concepto del valor de un color. El valor se refiere al grado de luminosidad que tiene un color. Como estos son colores pasteles, tienen un valor similar y eso nos va a permitir mezclarlos muy bien entre sí. Por ejemplo, aquí este lila y este celeste, pueden ver cómo se difuminan y mezclan perfectamente bien. Es porque tienen un valor similar. Este color verde y este amarillo, si bien el amarillo tiene un valor un poquito más alto, no hay tanto contraste entre ellos, así que también puedo crear estos efectos. Incluso puedo agregar un tercer color simplemente superponiéndolo una y otra vez para crear esta triada de colores. Aquí voy a hacer de nuevo esta mezcla, pero esta vez de una forma monocromática, utilizando un violeta un poquito más oscuro que el otro. Y pueden ver cómo no hay mucho contraste, se genera el mismo efecto. Y si no saben si dos tonos tienen un valor similar, simplemente tomen una foto, bajen la saturación y verán que se ven como el mismo tono de gris. O como en este ejemplo donde todas estas transiciones se veían con un tono de gris súper similar. Voy a usar este concepto y vamos a pintar así estos tulipanes. Voy a empezar con un color cualquiera, el mío. Voy a usar este color medio crema y voy a empezar de abajo hacia arriba, simplemente dando una capa de color. Y luego voy a agregar un tono lila. Como les dije, estos tonos pasteles tienen valores similares, son colores muy claritos con mucha luminosidad, lo cual nos va a permitir crear estas transiciones de color muy lindas al momento de superponer. Voy agregando el lila en la parte superior y estoy tratando de que se superpongan en la parte del medio con el tono inicial que utilicé. Con esto estoy logrando esa transición que va del lila hacia el amarillo y pueden ver que en la intersección se forma un tono medio anaranjado que queda muy lindo. Para las partes de las sombras voy a agregar un color un poquito más oscuro, o lo que pueden hacer es simplemente superponer el mismo color para que se intensifique y por lo tanto se oscurezca. Lo mismo voy a hacer con este tulipán. Voy a agregarle el tono violeta en la parte superior y voy a hacer que este color se vaya difuminando hacia un color medio celeste. Y pueden ver que estoy haciendo este efecto con la punta biselada, que me permite cubrir áreas de mayor extensión con mucha facilidad. Al hacer este movimiento y esta superposición creamos esta transición muy linda. Luego superponemos nuevamente si es que queremos intensificar el color. Aquí yo estoy agregando incluso un tercer color medio rosita para poder crear una transición hermosa entre estos tres colores. Creo que esta es mi técnica favorita para manejar estos marcadores de alcohol y a mí me gusta delinearlos con lápices de color, pero ustedes pueden delinear con sus propios marcadores, tinta o dejarlos así. Luego para estas florecillas voy a utilizar también dos tonos, pero esta vez van a ser de azul. El primero va a ser un tono medio violeta y el otro va a ser un tono un poco más cerúleo. Pero pueden ver que el concepto es exactamente el mismo. Como estas flores son más pequeñas, puedo utilizar de manera sencilla la punta pincel. Y pueden ver aquí cómo voy enfocándome en cada pétalo. Si es que hay necesidad de pasar el color nuevamente, entonces simplemente lo pueden superponer. Los tonos siguen siendo pastel, así que así es como van quedando las mías. Ahora voy a utilizar un verde para algunas de estas ramitas y voy a nuevamente crear unas transiciones utilizando un tono de amarillo y otro tono de verde para el área de los tulipanes, específicamente para los tallos y las hojas. Con la punta del pincel también podemos cubrir áreas que estén como medias ocultas o que necesitan mucho detalle. Esto nos va a permitir trabajar con mucha más delicadeza y cubrir todas las partecitas de nuestra pintura. Voy a pintar también esta otra rama que estaba como escondida y que tiene un pajarito en la parte superior que vamos a pintar muy pronto. Voy a agregar también un poco de amarillo para las hojas y también algunas otras flores que tenemos por aquí.
Por ejemplo, en el caso de esta hoja que tengo abajo, estoy creando una transición entre el color amarillo y un tono verde para generar un tono muy distinto. Y ahora sí vamos al pajarito, lo vamos a hacer con el mismo efecto. Voy a empezar aquí abajo con un tono medio crema y en la parte superior del ala voy a superponer este tono violeta pálido. Muy clarito como pueden ver, simplemente voy a dejar que se mezclen los colores al superponerse entre sí. Como todos los colores tienen un valor muy similar, es muy sencillo integrarlos. Así que si es que a ustedes les gusta crear estas transiciones de colores y en general les encantan las gamas de color pastel, este set les va a gustar mucho. Voy a agregarle también un poco de violeta, que es como un tono más azulado, en algunas partes de las alas y la cabecita. Y por supuesto las sombras, no nos podemos olvidar de las sombras. He agregado yo también sombras a todo lo que he dibujado en esta hoja. También le voy a agregar aquí al pajarito debajo de sus alas. Estoy usando un tono violeta un poco más oscuro, pero si ven que queda muy fuerte, simplemente lo difuminan con un tono más clarito para que se vaya perdiendo en el resto de la figura. También voy a agregar algunos detalles extras que espero que los puedan ver y díganme en los comentarios si los logran visualizar. Por ejemplo, aquí abajo este bichito que he pintado de un color violeta. Y este es el resultado final de esta ilustración botánica. Miren los colores hermosos y suaves que han quedado. Incluso si les he agregado 2 o 3 capas, los colores han quedado de manera muy delicada. Me encanta la luminosidad, la variedad de tonos que hay, que es perfecta para pintar cualquier cosa. Aquí yo he pintado algo de naturaleza, pero ustedes pueden usarlo para pintar lo que deseen. Y aquí viene el regalito del que les hablé al inicio del video. Si es que ustedes quieren conseguir estos marcadores, pueden encontrarlos con descuento. Tenemos un 15% de descuento hasta el 31 de octubre. Así que les voy a dejar el código en la cajita de la descripción para que ustedes puedan conseguir los suyos. Y díganme ustedes, ¿qué tal les pareció esta ilustración y este set de marcadores? ¿Lo replicarían ustedes en sus casas? Les recomiendo que lo utilicen para pintar flores, ya sea pétalos o tulipanes como los que hemos hecho hoy. A mí realmente me ha gustado mucho trabajar con esta gama de colores. Las transiciones de color se han hecho muy sencillas y me ha inspirado mucho porque los colores están muy lindos. Y por cierto, vienen en esta cajita portátil que me parece muy adorable. Regálenme una manito arriba si les ha gustado este video. Y si es su primera vez viendo este canal, no se olviden de suscribirse, porque aquí en The Funky Cake encontrarán videos sobre distintos temas. Pinturas paso a paso con plantillas que podrán descargar, tutoriales de dibujo, color, cómo utilizar distintos materiales, mis mejores recomendaciones y por supuesto algunas de mis ilustraciones originales que me gusta compartir con todos ustedes. Los dejo con la foto final de esta ilustración terminada y realizada con los marcadores Artex, que por cierto también les colgaré en mi Instagram. Conmigo es hasta aquí, muchas gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto con más tutoriales de arte y creatividad. Bye bye.